cazabombas. Los jugadores son cazabombas que tendrán que deducir qué cables tienen sus compañeros en su mano para poder cortarlos de a pares. El juego viene con 66 misiones que iremos descubriendo a medida que vamos avanzando en las distintas partidas. Las 8 primeras misiones son de entrenamiento, las 3 primeras son normas básicas y luego iremos aumentando el desafío. Si en cualquiera de estas nos sentimos preparados, podemos pasar a la número 8 para tal vez poder abrir una de las cajitas. En cada partida tendremos la ayuda de una carta de equipo al azar por jugador que colocaremos en la casilla inferior. Vamos a colocar el detonador en la casilla de la cantidad de jugadores y colocaremos las fichas de información ahí en el tablero. Los jugadores escogen una carta de misión preocupándose de las diferencias en la preparación y luego la van a girar, leer en voz alta y dejar junto al tablero. Por ejemplo, la misión número 4 nos indica que debemos incluir un cable rojo y 2 cables amarillos. Entonces, de las reservas correspondientes vamos a sacar esa cantidad de cables al azar y los vamos a añadir a los cables azules. Pero antes de añadirlos y mezclarlos, debemos marcar sus valores en la pista que está acá en el tablero principal. En este caso yo he marcado el 3 y el 8 amarillo y he marcado el 5 rojo porque esos son los valores de los cables que me han salido. El cable 3 y 8 amarillo y el cable número 5 rojo. Hay misiones como la número 5 que me indican que debo incluir cierta cantidad de cables, pero solamente algunos de ellos. En este caso debo incluir 2 de 3 cables amarillos. Lo que haremos será sacar esa cantidad de cables y esta vez vamos a marcar sus valores, pero dejando las fichas por la cara de signo de interrogación hacia arriba. Entonces vamos a mezclar estos cables, vamos a añadir 2 de ellos a los cables azules y el otro lo vamos a dejar a un costado puesto que no lo utilizaremos. Mezclamos todos los cables que están presentes y los repartimos equitativamente entre los jugadores, quienes deberán ordenarlos de manera ascendente. Cada jugador recibe una carta de personaje y quien haya recibido la carta de capitán deberá revelar una de sus fichas de cable. Por ejemplo, supongamos que este jugador decide revelar la número 6 y coloca entonces una de estas fichas de información ahí en el número 6. Luego, los demás jugadores decidirán qué ficha es la que deben informar, teniendo en cuenta que lo que queremos es que los demás jugadores deduzcan qué es lo que tenemos aquí. Durante la preparación no podemos informar si una ficha es amarilla. Los jugadores quieren desmantelar la bomba cortando todos los cables azules y amarillos que puedan, evitando cortar un cable rojo porque eso los haría perder la partida. En cada partida sabremos cuántos cables amarillos y rojo hay y a medida que avance la partida sabremos de qué cables azules ya hemos cortado todos, además de tener la información de las losetas de cables que han revelado los jugadores y las fichas de información que han añadido frente a ellos. En tu turno puedes realizar una de 3 acciones. Una de las acciones que puedes hacer es cortar un cable en dúo. Eso significa que le vas a indicar a otro jugador un cable que tú creas que es del número que tú necesitas. Al principio de la partida, cada jugador habrá informado sobre uno de los cables que tiene en su poder. Por ejemplo, este jugador de acá ha informado que ese cable de ahí es un 8. Entonces, tal vez yo mirando mi mano podría decidir cortar este cable de acá, que es un 9. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Yo creo que ese cable que tú tienes ahí es un 9. En caso de que sí sea un 9, entonces el jugador va a colocar la pieza frente a él y ahora sabremos que este es un 9 y tú podrás colocar tu pieza frente a ti. Entonces ya habremos cortado 2 de los 4 cables azules que tienen el número 9. En caso de que falles en tu deducción, por ejemplo, si tú dijeses que ese cable de ahí es un 6, pero en realidad es un 7, entonces lo que hará el jugador será tomar una de las fichas de información con el número 7 y colocarla frente al cable. Entonces tú no podrás decir cuál era tu 7, eso lo mantienes para ti. Lamentablemente deberás avanzar el detonador una casilla. En caso de que el cable que señales sea un cable rojo, entonces lo habrás cortado, la bomba explotará y todos habrán perdido. Otra de las cosas que puedes hacer en tu turno es cortar en solitario y eso significa que vas a cortar 2 o 4 cables del mismo valor. En este caso el jugador tiene 2 cables de valor 5, entonces podría tomarlos, colocarlos frente a él y acabaría su turno. Cuando los 4 cables de un valor hayan sido cortados, entonces vamos a tomar la ficha de información correspondiente y la colocaremos en su casilla. Los cables amarillos se consideran de valor amarillo. Por lo tanto, para poder cortarlos, debo emparejarlo con otro cable amarillo que tenga yo o tal vez otro jugador. Por ejemplo, yo podría señalar esa loseta y decir, eso es amarillo,
Y si estoy en lo correcto, entonces los dos revelamos nuestra loseta amarilla. Si tuvieses dos cables amarillos en tu mano, entonces podrías revelarlo con la acción de revelar en solitario. Y finalmente, si es que en algún momento tú dices, por ejemplo, este de ahí es un 10, pero no es un 10, entonces el jugador como información podría colocar esta loseta frente a él. Y la tercera opción que tienes en tu turno es revelar cables rojos, pero solamente lo podrás hacer si en tu mano solamente tienes cables rojos, en cuyo caso los colocas frente a ti. Para ayudarnos con nuestra misión, cada jugador va a partir con una carta de personaje que tiene la habilidad de detector doble, lo cual va a permitirnos señalar dos cables en lugar de uno cuando tratemos de adivinar uno de los cables que queremos emparejar, y luego la colocamos boca abajo. Además, los jugadores cuentan con cartas de equipo que podrán habilitar cuando al menos dos cables del valor correspondiente hayan sido cortados. Entonces la movemos hacia arriba para señalar que está habilitada. Cada una de las cartas señala en qué momento se puede utilizar y solamente se puede utilizar una vez por partida. Si en algún momento el detonador llega hasta la calavera o bien hemos cortado un cable rojo, habremos perdido. Por el contrario, si los jugadores logran revelar todos los cables rojos que están presentes en la partida, habrán cumplido su misión de cazabombas.